Te despiertas y sientes un vacío. Las cosas continúan sucediendo afuera, el trabajo, los compromisos, las rutinas. Pero por dentro, algo se ha apagado. Lo que antes te emocionaba ahora parece descolorido. Las metas que te impulsaban ya no tienen sentido. Sientes que estás vivo, pero no estás habitando tu propia vida. Quizás intentes ignorarlo. Intentas seguir con productividad, positivismo, distracción, pero algo persiste. Una incomodidad profunda, un malestar que no desaparece, una voz silenciosa pero insistente que dice: esto ya no eres tú. Carl Jung conocía bien este estado. Para él no es depresión ni cansancio ni una crisis común. Es el inicio de un proceso psíquico profundo. Es el momento exacto en que el ser comienza a llamar. ¿Pero qué es el ser? Es el centro de tu totalidad, aquello que ya eres, pero en lo que aún no te has convertido. La parte más auténtica, más viva, más entera de tu psique. Y cuando empieza a moverse, todo lo falso se desploma. Comienzas a distanciarte de quien eras, pero aún no sabes en quién te estás convirtiendo. Y eso genera miedo, angustia, la sensación de que te estás perdiendo. Pero según Jung, no te estás perdiendo, te están llamando, y esta llamada no viene con respuestas, viene con preguntas, con confusión, con desconexión, con pérdidas, rupturas, vacíos. Es el comienzo del cruce. Jung decía que antes del proceso de individuación, el ego intenta mantener el control, pero llega un momento en que el ser, el verdadero núcleo del alma, empieza a tirar de ti hacia atrás. Y cuando esto sucede, sientes que estás muriendo por dentro, pero en realidad estás a punto de renacer. En este vídeo comprenderás qué es el ser y por qué comienza a manifestarse cuando todo parece sin sentido. Las señales emocionales y simbólicas que preceden a un gran giro interior. El conflicto entre el ego que se aferra a lo conocido y el alma que desea expandirse, y cómo atravesar este vacío con presencia, sin perderte a ti mismo. La vida siempre avisa cuando algo necesita cambiar, pero no siempre escuchas porque a veces esta advertencia llega disfrazada de silencio. Este vídeo es una invitación a escuchar, no a la mente, no al miedo, sino a la parte más profunda de tu alma. En el lenguaje común solemos usar yo como sinónimo de quienes somos. Yo quiero, yo siento, yo soy así. Pero para Carl Jung, ese yo, tan presente en la superficie de la vida, es solo la punta del iceberg. Es el ego. El ego es tu identidad consciente, es la parte de ti que se relaciona con el mundo exterior, que toma decisiones, que construye la imagen de quien crees ser. Pero no es el centro de tu psique, es solo un centro funcional, un gestor, un punto de referencia, frágil, limitado, necesario, pero lejos de ser la totalidad. El verdadero centro de la psique es el yo. No el yo que piensa, sino la totalidad viva de tu ser, incluyendo lo que conoces y todo aquello a lo que aún no has accedido en ti. El yo es símbolo de tu plenitud, es el núcleo del alma, la fuente de donde todo en ti emana. Deseos, intuiciones, heridas, potenciales, sombras, vocaciones. Él es el todo, mientras que el ego es solo una parte, y ahí está el conflicto. El ego quiere mantener el control, busca seguridad, coherencia, previsibilidad. Pero el yo quiere crecimiento, busca verdad, busca totalidad. Y a veces, para que el yo pueda emerger, el ego necesita desmoronarse, necesita admitir que ya no está al mando. Es por eso que el proceso de despertar es tan doloroso, porque para que el nuevo yo pueda nacer, el viejo yo necesita morir. El yo no se impone con fuerza, se manifiesta en sueños, intuiciones y crisis simbólicas. Aparece en las coincidencias que te incomodan, en los vacíos que te inquietan, en las invitaciones invisibles que la vida te hace y que no puedes explicar racionalmente. Jung
Decía que el yo te llama cuando comienzas a alejarte de ti mismo, y el ego, con miedo de perder el control, reacciona con angustia, resistencia, negación. Pero cuanto más intentas mantener todo como está, más crece la incomodidad, porque el yo no acepta ser ignorado para siempre. Y aquí está el punto. El yo no quiere destruir al ego, quiere integrarlo, quiere que sea un aliado y no un tirano. Quiere que el ego deje de fingir que lo sabe todo y empiece a servir a la verdad interior. Ese es el comienzo del proceso que Jung llamó individuación, el camino para convertirse en quien eres y no solo en quien aprendiste a ser. En el próximo capítulo, identificaremos las señales que indican que el yo está comenzando a llamar. Y cuando aparecen, ya no puedes vivir de la misma manera. Antes de un gran cambio interior, la vida comienza a susurrar. Pero como casi nadie ha sido enseñado a escuchar esos susurros, suelen ser interpretados como error, debilidad o crisis. Carl Jung decía que el llamado del yo no llega con fuegos artificiales, viene disfrazado de malestar, de desconexión, de una extraña sensación de no estar en su lugar. Es como si el alma comenzara a soplar una nueva dirección, pero el ego aún quisiera mantener el viejo mapa. Si sientes que estás desconectado de ti mismo, quizás estos signos ya estén ocurriendo en tu vida. Vacío sin razón aparente. Por fuera todo parece estar en orden, pero por dentro nada te llena. Pierdes el interés por las cosas que antes te daban placer. No sabes por qué. Solo sientes que ya no perteneces a tu propia rutina. Este es un signo clásico de que el verdadero yo ha empezado a moverse y el viejo yo ya no te sostiene. Surgen preguntas profundas e incómodas. ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Es esto lo que realmente quiero? ¿Quién soy yo más allá de las funciones que desempeño? Estas preguntas aparecen en medio de la rutina, durante una conversación normal o incluso en el silencio de la madrugada. Te inquietan porque abren grietas en el ego, y es a través de esas grietas que el alma comienza a entrar. El desinterés por viejos papeles o por la imagen de ser fuerte, ganador, correcto, rebelde o salvador, de repente pierde sentido. Ya no quieres interpretar un papel ni corresponder a expectativas. Solo quieres respirar tal como eres. Este es un signo poderoso. El verdadero yo está diciendo que ha llegado el momento de detenerse, de dejar de representar y empezar a existir. Crisis simbólicas. Pierdes un empleo, terminas una relación, sufres una ruptura inesperada. Estos eventos externos son desencadenantes simbólicos, rompen la antigua estructura y crean espacio para que surja lo nuevo. Jung decía que en esos momentos no es el mundo lo que se derrumba, es el ego. Y cuando éste cae, el verdadero yo tiene la oportunidad de emerger. Sí, la sensación de que la vida te está llamando hacia algo más grande es sutil, pero muy presente, como si algo más te estuviera esperando. No sabes qué, no sabes cómo, pero lo sientes, lo intuyes. Te das cuenta de que si continúas viviendo igual, te enfermarás por dentro. Ese es el llamado, y no desaparecerá. No te obliga, pero espera hasta que te detengas, escuches y aceptes atravesar el portal. En el próximo capítulo hablaremos sobre este momento de transición, la llamada noche oscura del alma, donde lo viejo ya no sirve y lo nuevo aún no ha nacido. Hay un momento en la vida en que todo lo que has construido con esfuerzo comienza a desmoronarse. Pero no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Sigues cumpliendo compromisos, siguiendo rutinas, manteniendo las apariencias, pero por dentro algo se ha derrumbado. El suelo que te sostenía ha desaparecido. Este momento, según Jung, no es un error, es una travesía. Los místicos llamaban a este estado la noche oscura del alma. Jung reconocía como un símbolo universal el colapso de la antigua estructura de la conciencia,
para que pueda emerger una nueva forma de ser. Pero el problema es que nadie te enseña a atravesar el vacío. La mayoría de las personas, cuando llegan a este punto, intentan volver corriendo a lo antiguo, aceleran con fórmulas prefabricadas, se distraen con estímulos excesivos, se anestesian con vicios disfrazados de rutina. Pero nada de esto soluciona, porque lo que está muriendo no es un hábito, es una identidad. Y cuando eso ocurre, el ego entra en colapso simbólico. Todo lo que creía ser, todo lo que controlaba, todo lo que definía como yo, entra en crisis. Comienzas a sentirte como nadie, sin forma, sin suelo, sin dirección. Y ahí es donde reside el peligro, pero también la promesa, porque es en este punto donde el self se acerca silenciosamente, sin exigir, sin imponerse, solo esperando que dejes de resistir y empieces a escuchar. Jung decía que toda transformación comienza con la muerte simbólica del ego. Y esta muerte nunca es tranquila. Involucra confusión, aislamiento, miedo, rabia y la sensación de que te están arrancando de ti mismo. Pero en realidad no te están arrancando, estás siendo desvelado. Lo que nunca fue realmente tú se está cayendo, y lo que queda es eso que siempre fuiste tú, pero que quedó enterrado bajo las máscaras, las adaptaciones y los miedos heredados. Esta travesía exige valentía porque no hay garantías, no hay mapa, solo un llamado interno. Y la fe de que al otro lado del caos hay algo profundamente verdadero esperándote. En el próximo capítulo, entenderemos el conflicto entre el ego que resiste y el self que llama. Y por qué esta batalla interna es el punto de inflexión del alma. Si ya has sentido que te están llamando a cambiar, pero al mismo tiempo, algo dentro de ti tira con fuerza para que todo permanezca igual, entonces ya conoces el conflicto central del alma, el enfrentamiento entre el ego y el self. Carl Jung observó que este conflicto es inevitable, porque el ego fue construido para mantenerte a salvo. Representa todo lo que has aprendido a hacer, las máscaras que funcionaron, los comportamientos que fueron aceptados, las creencias que te protegieron, los personajes que te mantuvieron vivo en el mundo. Pero el yo no quiere seguridad, quiere integridad, quiere verdad, quiere expansión, y para ello te empujará más allá del personaje. Es como si el ego dijera: quédate aquí, aquí es seguro, aquí sabes cómo actuar. Y el yo respondiera: pero aquí no creces, aquí ya has muerto por dentro. Este conflicto no se resuelve con una elección racional. Ocurre en el cuerpo, en las emociones, en los sueños, en las sincronicidades. Sientes un profundo deseo de cambio y al mismo tiempo un miedo paralizante. Surge la necesidad de romper y el apego a lo que ya no te sirve. Es como querer nacer y aferrarte al útero al mismo tiempo. Jung decía que este punto de tensión es fértil. Es en él donde descubres tu verdadera fuerza, porque es fácil cambiar cuando nada te ata, pero la gran transformación ocurre cuando necesitas romper con algo que aún parece ser tú. El ego resiste porque teme desaparecer y en cierto modo tiene razón. Va a perder el control, pero eso no significa que será destruido. Significa que dejará de ser el tirano y se convertirá en un servidor del alma. Ese es el verdadero propósito del proceso, no eliminar el ego, sino ponerlo en su lugar. Cuando el ego se rinde al yo, la vida comienza a fluir con sentido, no con facilidad, sino con coherencia interior. Las elecciones provienen de un lugar más profundo. Las pérdidas dejan de ser fracasos y se convierten en liberaciones. El dolor se transforma en lenguaje y el silencio se convierte en dirección. Pero mientras el ego intente controlar todo, la vida seguirá en guerra, porque no hay paz donde el control está en manos de la parte que más teme lo nuevo.
En el próximo capítulo aprenderemos a reconocer esta llamada en la práctica y los símbolos que indican que el yo está intentando emerger. El yo, a diferencia del ego, no grita, susurra, habla en símbolos, en sueños, en repeticiones extrañas, en sentimientos que no puedes nombrar, pero que tampoco puedes ignorar. Carl Jung decía que el yo es el gran arquitecto del sentido y cuando empieza a emerger la realidad común, se llena de significado. Todo parece querer decirte algo, pero si no sabes reconocer las señales, puedes pensar que solo estás cansado, perdido o sin enfoque, cuando en realidad se te está pidiendo que cruces una frontera interior. Aquí tienes algunas formas en las que el yo suele manifestarse, aunque aún no seas consciente de ello. Sueños intensos y simbólicos. Jung creía que los sueños son la principal vía de comunicación entre el inconsciente y la conciencia. Cuando el yo comienza a moverse, los sueños cambian de tono. Se vuelven más vívidos, misteriosos y emocionales. Puedes soñar con viajes, muertes simbólicas, escenas de renacimiento, laberintos, luces que aparecen en la oscuridad, encuentros con figuras arquetípicas, ancianos, sabios, niños y animales. Estos sueños no son simples sueños, son mensajes del yo, sincronicidades inesperadas. Piensas en algo y eso aparece. Sientes algo y alguien habla de ello. Te encuentras en una profunda duda y un libro, una conversación o una canción traen exactamente el mensaje que necesitabas escuchar. Jung llamaba a esto sincronicidad, eventos externos que tienen un profundo significado subjetivo. No son casualidades, son señales simbólicas, invitaciones sutiles a la escucha, la repetición de patrones con una sensación de «ya no puedo más». Cuando el yo empieza a llamar, reorganiza tu relación con esos patrones, empiezas a sentir una impaciencia existencial ante ciertas repeticiones. Lo que antes era soportable, ahora se vuelve insoportable. Sientes que ya no puedes seguir fingiendo. Esta ruptura es una chispa del alma, el yo intentando romper el ciclo. 4. Sensación de urgencia interna sin motivo externo. No ha pasado nada afuera, pero dentro todo se agita. Sientes que algo necesita cambiar, que necesitas irte, salir, romper, hacer algo diferente. Esta urgencia es energética, simbólica, emocional. Es como si tu cuerpo supiera antes que tu mente. Y lo sabe, porque el yo también habla el lenguaje del cuerpo. Llamada al silencio, a la soledad y a la interiorización. De repente, ya no quieres tanto ruido, ni tanta gente, ni tantos estímulos. Tienes ganas de estar más en silencio, más recogido, más enfocado hacia adentro. Este recogimiento no es retraimiento, es preparación. El alma necesita espacio para reorganizarse y el yo se revela en la pausa entre un yo y otro. Reconocer estas señales no es algo racional. Es sensible, intuitivo, poético y simbólico, y cuanto más escuchas, más el yo te guía, no con órdenes, sino con dirección, con pequeños destellos de sentido, con encuentros inesperados, con pausas que se convierten en revelaciones. En el próximo capítulo hablaremos sobre el riesgo real de ignorar este llamado y cómo la vida responde cuando el alma pide un cambio, pero el ego insiste en seguir igual. Carl Jung decía que todo lo que es rechazado por la conciencia vuelve a la vida como destino, es decir, lo que no escuchas como un susurro será gritado por la existencia. Cuando el yo comienza a llamar y no respondes, la vida intenta atraer tu atención de otras maneras. Al principio es solo una incomodidad, una inquietud ligera, una sensación de desubicación. Pero si sigues ignorando, las señales aumentan, se presentan en forma de relaciones que se desmoronan, crisis de ansiedad sin explicación, bloqueos creativos, insatisfacción crónica, la sensación de estar siempre en el lugar equivocado, agotamiento emocional.
Incluso cuando todo está en orden, es el alma gritando a través de los síntomas. Y el verdadero riesgo es que confundas este llamado con un fracaso o con un problema personal e intentes silenciarlo con distracciones, productividad, medicación o escapadas espirituales. Pero nada de esto funciona a largo plazo porque no estás enfermo. Estás en un proceso de renacimiento, y si este proceso se interrumpe, si el ego vuelve a tomar el control con más rigidez, si sigues negando lo que ya está muriendo, entonces el yo retrocederá. Pero no desaparece. Espera, y mientras espera la vida entra en suspensión. Sigues existiendo pero ya no vives. Sigues funcionando pero sin alma. Este es el precio de la desconexión, una existencia técnicamente correcta, pero emocionalmente vacía. Un cuerpo presente, pero un espíritu distante de sí mismo. Y con el tiempo, esto cobra un costo más alto. Depresión sin nombre, sensación de morir en vida, tristeza que no se explica, vacío que ningún éxito llena y un cansancio que no se va ni con descanso. Este es el grito más silencioso del alma, el de quien traicionó su propia verdad. Pero la buena noticia es que el yo no se rinde, espera, respeta, regresa. Y cada vez que silencias el mundo y te escuchas de verdad, aunque sea por unos pocos segundos, él te responde. Quizás te hayas sentido perdido, confuso, fragmentado, como si estuvieras en el umbral de algo pero sin saber qué. Quizás intentaste explicar, controlar, racionalizar, pero nada parecía funcionar. Y esto no es un fracaso, es una señal de que el yo se está acercando. Carl Jung decía que el llamado del alma nunca es lógico. Es simbólico, vivo, intuitivo, y comienza cuando ya no puedes soportar vivir a medias. No estás en crisis, estás en transición entre el viejo yo construido para agradar, pertenecer y sobrevivir, y el nuevo yo que está listo para nacer. Pero este nacimiento requiere silencio, valentía, presencia y sobre todo, escuchar. Escuchar al yo es dejar de preguntarte ¿qué debo hacer? Y empezar a preguntarte ¿qué hay en mí que quiere vivir y aún no ha tenido espacio? Escuchar al yo es aceptar que no todo dolor es enfermedad. A veces es el empujón del alma que dice esto ya no eres tú, por eso sientes ese malestar, porque lo que antes te servía ahora te ahoga, porque la versión que te protegía ahora te aprisiona, y porque hay algo dentro de ti pidiendo paso. El llamado está ahí, tal vez en forma de un sueño, una crisis, una ruptura, o incluso este video. La elección es tuya, ignorar y seguir o detenerte y escuchar. No hay un mapa, pero hay un centro, y vive en ti esperando que por primera vez camines en su dirección. Si este mensaje ha tocado algo en ti, escríbelo. A veces dar voz a lo que hay dentro es el primer paso para reconectar. Aquí cada palabra puede ser un espejo y cada comentario un punto de luz en el camino de alguien. Y si quieres continuar en este viaje de profundidad simbólica, autoconocimiento y psicología del alma, suscríbete. Aquí no aceleramos procesos, escuchamos al alma.